Bien, ok. Hoy vamos a ver este tema, los discípulos en la adversidad. Y quiero que vayamos, chicas, a diferentes historias en la palabra de Dios. Vamos a ver específicamente el libro de Reyes en su primer parte y en su segunda parte, y vamos a estar viendo algunas historias que son de ejemplo para cada uno de nosotros, de cómo Dios verdaderamente nos bendice para que podamos nosotros estar firmes en medio de la adversidad. Entonces, miren, les hice aquí un pequeño esquema de los personajes de la palabra que hoy vamos a estar viendo, y está descrito de esta manera. En primer lugar, vamos a ver al profeta Elías afrontar la idolatría sistematizada en el pueblo. El profeta Elías fue un hombre que tuvo que afrontar una idolatría promovida por el mismo gobierno, una idolatría altamente expandida, una idolatría muy arraigada, una idolatría que tenía un culto ya establecido. Entonces, en medio de esta adversidad, Dios respaldó al profeta Elías. Vamos a ver también a Abdías, un mayordomo en el tiempo de Elías, un hombre que fue usado para que pudiera salvar la vida de los profetas de Dios, y que él estaba en el gobierno. Él era una persona muy cercana al rey, pero era un rey malo, un rey que estaba buscando la idolatría. Vamos a ver en un tercer lugar a una mujer, una viuda de una región llamada Sarepta. Sarepta está en una ciudad llamada Sidón, que está al norte de Israel. Y vamos a ver cómo ella, en fe, dio todo lo que tenía por el deseo de Dios, dio todo lo que tenía dentro de la voluntad de Dios, y Dios la bendijo. Vamos a ver también al profeta Eliseo, cómo verdaderamente nosotros podemos confiar como Eliseo, que a pesar de las circunstancias que pueden ser muy en contra, muy adversas, Dios está por encima de todo eso, y al confiar en Dios podemos ver grandes respuestas. También vamos a ver a la mujer de Sunem. Sunem es una región, eh, o también conocida como la mujer sunamita, ¿no? O sea, es por la pertenencia a este pueblo Sunem. Cómo a pesar de las adversidades nosotros podemos resistir en fe, aún ante el dolor, aún ante la muerte, y verdaderamente Dios va a obrar en nuestras vidas. Y bueno, finalmente nosotros estamos aquí en el número 6, los remanentes. ¿Cuál es nuestra tarea? Permanecer en el Evangelio en medio de un mundo caído. ¿Todo bien hasta aquí, chicas? Sí, ¿Sí? Perfecto. ¿Quién habló? ¿Medu? yes. Ok. Bien, entonces la primera historia que vamos a ver, ya me salté mucho. Perdón, me salté. Aquí está. Vamos a leer al profeta Elías. Dice el libro de Reyes, en la primera parte, el primer libro de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer desde los versículos 17 en adelante. Dice, y cuando lo vio, le preguntó. Está hablando del rey Acab, el rey que está gobernando Israel en ese momento, y que es un rey malo, es un rey idólatra. Dice que cuando vio a Elías le preguntó lo siguiente: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel, al país? Y Elías le va a responder, dice, no soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Elías le está diciendo al rey: tú y tu familia, tú y tu gobierno, tú y tu esposa, ustedes son los que han abandonado los mandamientos de Dios y se han ido tras dioses ajenos. Están estableciendo la idolatría en el país. Están alejados de Dios y están matando a sus profetas. Dice, ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúnan conmigo en el monte Carmelo
con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera, que se sientan a la mesa de Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab. Oh. Bien, aquí está la ilustración, les busqué esta ilustración de lo que va a suceder en este capítulo, cómo Elías manda un reto, ¿no? Ustedes junten a todos los profetas de Baal, a todos los profetas de Acera, junten a todo el pueblo como testigo y vamos a ver quién es Dios verdaderamente. Dice el versículo 36 de este capítulo 18. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Y entonces el contexto de esto es de que los profetas de Baal habían puesto un sacrificio y si Baal les contestaba con fuego, Baal era Dios. Sin embargo, también había la opción de que Elías pusiera un sacrificio y si Dios contestaba con fuego, entonces el pueblo reconocería quién es Dios. Y el pueblo podría entonces reconocer que había pecado y que se había alejado de Dios, que había hecho idolatría y se había ido tras la adoración de un ídolo pagano. Y esto es lo que sucedió. La ilustración nos muestra que Dios contesta con fuego sobre el sacrificio que Elías había preparado. Lo que nos dice la palabra es que entonces los profetas de Baal fueron degollados en el arroyo de Sison. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Se los he repetido en algunas ocasiones. Elías fue un hombre que tuvo que enfrentar la idolatría y Dios usó su vida y Dios manifestó esto sobrenatural, un fuego que cae del cielo para quitar la idolatría, para que la gente viera quién es Dios verdaderamente. Y entonces el corazón del pueblo se pudiera volver a Dios. Elías en medio de la adversidad tuvo que enfrentar esto. Él para este momento era el profeta que estaba siendo el representante de Dios. Estaba solo en cierta manera, no había quien le acompañara, no había quien estuviera echándole porras, no había quien le dijera, sí, Elías, tú puedes, no había quien estuviera orando por él, no había quien dijera, Elías, si tú necesitas algo, yo te ayudo. Nadie estaba con Elías, pero Elías contaba con el respaldo de Dios. Y esto es lo importante aquí, los discípulos en la adversidad. Cuando ustedes estén solos, cuando verdaderamente crean que no hay nadie a su alrededor, que no tienen el apoyo de nadie, está Dios respaldándoles. Aún cuando enfrente de ustedes hay algo muy grande como esta idolatría que estaba diseminada por todo Israel. Dios va a contestar sus oraciones, Dios va a hacer la obra en sus vidas y la gente que está alrededor de ustedes se podrá dar cuenta que ustedes sirven a un Dios vivo, se podrá dar cuenta que ustedes sirven al Dios verdadero. Vamos a avanzar, chicas. ¿Todo bien hasta aquí? No las escucho. ¿Todo bien? Ok, Brenda ya contestó con un corazón. ¿Los demás? Sí, Isra. Gracias, Conchita, gracias. Bien, vamos a avanzar. Y esto es lo que les comentaba. En ese momento cayó fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando el pueblo vio esto, se postró y exclamó, el Señor es Dios, el Dios verdadero. Luego Elías les ordenó, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que bajaran al arroyo de Quizón y allí los ejecutó. El plan de Dios era quitar la idolatría de su pueblo. Bien. Vamos a ver al mayordomo Abdías. Abdías es un hombre
burócrata, es un alto funcionario, es el segundo después del rey. Y la palabra nos dice en Primera de Reyes 18, 3 y 4, que habría ser un hombre que de verdad servía a Dios, que veneraba al Señor. Vamos a leer la cita, dice: por lo tanto, Acab mandó a llamar a Abdías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. Como Jezabel, la esposa de Acab, estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y de beber. Dios usa la vida de Abdías, un hombre de la política, un hombre de la corte real del rey Acab, para proteger la vida de 100 profetas de Dios. Porque la esposa del rey, la reina Jezabel, estaba implementando la idolatría y por lo tanto se quería deshacer de todo lo que se refería al Dios verdadero. El culto, sus profetas, sus siervos, el templo, la adoración, todo lo que tuviera que ver con Dios, lo estaba deshaciendo esta mujer. Y por tanto, entonces no se iba a tentar el corazón y andaba matando a los profetas del Señor. Pero Dios usa la vida de Abdías para proteger a 100 de ellos. Los guarda, les da de beber, les da de comer. ¿Qué es esto? Que hay ocasiones, queridas hermanas, en que nuestro servicio al Señor es guardar, es cuidar, es velar por otros. Aquellos que tal vez están en peligro, aquellos que están padeciendo alguna persecución, aquellos que están en necesidad. Nuestro servicio a Dios puede ser estar del lado de ellos, velándolos, cuidándolos, sirviéndoles. Y Abdías fue este hombre, este que pudo guardar la vida para salvarlos, les dio de comer y les dio de beber. Y los estuvo manteniendo ahí escondidos a manera de que no fueran perseguidos y ejecutados. Y es eso, queridos hermanos, en muchas ocasiones la adversidad no llega a nuestra puerta, pero llega a la puerta de nuestro hermano, nuestra hermana. Y es entonces que nosotros tenemos que operar como Abdías. No importa que tú estés inmiscuido en aquello que está promoviendo el mal. No importa que tú estés en medio de una situación donde todo está caído. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y tal vez tu llamado en ese momento es velar por aquellos que son perseguidos, velar por aquellos que están en dificultad. ¿Sí? Entonces, en diferentes grupos que tenemos de WhatsApp, diferentes mensajes que nos mandamos, oremos por tal persona porque está padeciendo esto, oremos por tal situación porque está ocurriendo tal cosa. En ese momento, queridas hermanas, queridos hermanos, necesitamos ser como Abdías. Abdías que en medio de la adversidad, él determinó en su corazón, porque veneraba a Dios, guardar la vida de estos hombres. Entonces, es un llamado a cada uno de nosotros a que podamos velar por otros, velar por aquellos que están en necesidad. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, ya. Gracias, Mari. Gracias, Conchita. Okay. Bien. Vamos a ver ahora un poquito de la viuda de Sarepta. Sarepta es una región y Elías fue mandado a esta región por parte de Dios. El primer libro de Reyes nos dice lo siguiente. Reyes 17, capítulo 17, versículos del 12 al 15. Dice, dice así, tan cierto como que el Señor tu Dios, tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí.
será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Quise dejar esta parte, este versículo aquí, para explicar el contexto. Resulta que había un gran hambre en Israel. No había llovido, entonces empezó a escasear la comida, empezó a verse dañado los cultivos, empezó a haber problemas en las casas, y entonces el hambre empezó a llenar el país, y esto trae consigo muerte. Y Dios envía a Elías a esta región y se encuentra con esta viuda, y esta viuda está platicando con él, y Elías le dice que le dé de beber, que le dé de comer. Pero ella, en el momento en que se encuentra con el profeta, estaba recogiendo leña. Y aquí vemos en este versículo para qué recogía la leña. Dice que iba a hacer un pan, dice que iba a hacer algo de comer para que ella y su hijo lo comieran y después esperaran la muerte porque era lo último que tenían. Y debido a la escasez de alimentos, pues ellos seguramente después de este alimento que iban a tomar, no tenían nada más y el destino de ellos era, pues, morir de hambre. Pero vamos a continuar la lectura. Dice el versículo 13, no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella se fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. La viuda solamente tenía un poco para cocinar algo, comerlo con su hijo y esperar la muerte porque no había alimentos. Sin embargo, la palabra de Dios dada por el profeta es una palabra que le da certeza y que le da seguridad a esta viuda. Hazlo porque no va a faltar, no va a escasear, Dios va a proveer. Y ella dio todo lo que tenía en ese momento y Dios la bendijo de manera que el alimento abundó para ella, para su hijo y para Elías, porque pasaron 3 años y medio hasta que volvió a llover. El hambre vino porque no había lluvia, porque todo se empezó a secar y no había cultivos y no había alimentos y entonces llegó el hambre. Y pasaron 3 años y medio, pero la palabra del Señor es cierta, es fiel y es segura. Le dijo el profeta, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la tierra. Y así, queridas hermanas, queridos hermanos, es la vida del remanente, es la vida del discípulo. Que podamos nosotros dar todo para el deseo de Dios en fe, sabiendo que Dios va a proveer para nuestras causas, sabiendo que Dios va a proveer para nuestras necesidades. Esta mujer viuda que solamente tenía un hijo y solamente tenía algo para comer y ya después esperar la muerte, confió y creyó a la palabra y entonces dio todo lo que tenía y recibió después la bendición de Dios. Y ella pudo testificar que las palabras de ese profeta eran ciertas, que Dios estaba obrando para proveerle día con día, a pesar de que en todo el país había hambre, a pesar de que en todo el país no había alimentos, a pesar de que no había llovido y no llovió en 3 años y medio, ella y su hijo tuvieron de parte de Dios la provisión. Entonces nosotros podemos confiar en que Dios está de nuestro lado y Dios va a proveer para nosotros. ¿Todo bien hasta aquí, queridas hermanas, queridos hermanos? No sé quién anda todavía conectado. Sí. Amén. Amén. Gracias, gracias. Bien. Amén, Veamos Isra. ahora al profeta Eliseo. Eliseo.
La historia que habíamos visto del movimiento de Dotán, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16 y 18. Dice así la palabra: No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giesi, que era el siervo de Eliseo, ábrele a él los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera, y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Habíamos hablado en semanas pasadas que el movimiento de Dotán significa que nosotros podemos confiar en lo que Dios hace por encima de las circunstancias visibles. Eliseo tenía aquí un problema. Lo estaba buscando el rey de Siria, porque el rey de Siria estaba invadiendo Israel, pero la estrategia militar del rey de Siria estaba siendo entorpecida porque Eliseo recibía de parte de Dios lo que Siria quería hacer con el rey de Israel, y él lo declaraba al rey. Y entonces todas las ocasiones en que el rey de Siria quiso capturar al rey de Israel, siempre Eliseo pudo avisarle antes y nunca capturaron al rey de Israel. Y entonces el rey de Siria pensaba que había un soplón, pensaba que alguien estaba haciendo la fuga de información y estaba dándole a conocer los movimientos al bando contrario, ¿no? Al rey de Israel. Sin embargo, le dijeron: no, lo que pasa es que en Israel hay un profeta que se llama Eliseo, y él está recibiendo todo esto que tú dices aún en lo más secreto, y va y se lo dice al rey de Israel. Entonces el rey de Siria manda a que se capture a Eliseo, manda a que lo quiten de en medio para que no estorbe sus planes militares, y entonces manda a un gran destacamento, y están en la ciudad de Dotán Eliseo y su siervo. Y ahí llega este ejército sirio, y cuando amanece, la ciudad ya estaba sitiada. Y entonces el criado de Eliseo va, se acerca ahí donde podía ver la ciudad, y se da cuenta que la ciudad amaneció sitiada. Y con gran miedo preguntó: ¿qué vamos a hacer? Hay un gran ejército que nos está acechando en este momento. Pero Eliseo estaba confiado en que Dios está con él, a pesar de las cosas que son visibles, a pesar de las circunstancias que pueden ser muy amenazadoras para nosotros. Eliseo estaba seguro que que él contaba con Dios, y que Dios iba a obrar para guardar esa ciudad, la ciudad de Dotán. Y entonces ora Eliseo para que el criado pueda ver lo que él está viendo. Él está viendo el respaldo de Dios. Él está viendo que hay un ejército que es más grande que el ejército sirio. Y entonces ora para que Giesi pueda ver también lo que él está viendo. Y así fue. Eliseo puede estar confiado en que Dios respalda su vida, Dios guarda la ciudad, Dios no va a dejar que los toquen. Y esa, hermanas, es una gran lección para nosotros. Aquí hay una pequeña ilustración de cómo, digamos, sería esto, ¿no? Eliseo estaba viendo que hay ángeles, hay un ejército celestial que está de su lado, y eso es una enseñanza que la Biblia nos da. En diferentes ocasiones veíamos las semanas pasadas que Dios verdaderamente manda a ángeles para que estén a nuestro servicio, para que nos ayuden, para que nos cuiden. Y entonces, a veces nosotros solamente nos quedamos con lo que se ve, pero no estamos confiando en que hay un mundo espiritual y que es más grande que este mundo visible, y que Dios manda su respaldo a nosotros. Entonces, la lección de Eliseo es que por encima de las cosas que se ven, nosotros debiéramos ver que Dios está de nuestro lado, y que entonces
somos más los que estamos de este lado que los que pueden estar en nuestra contra. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, Ra. ¿Sí? Bien. Ya vamos a ir terminando, queridas hermanas, queridos hermanos. A ver, vamos a ver esta pequeña historia. La mujer de Sunem, o también conocida como la Sunamita. Esta historia está en el capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Vamos a leer los versículos 14 al 17. Resulta que el profeta Eliseo pasaba por esta región y siempre había una mujer que decía, este hombre es el hombre de Dios, es el varón de Dios. Cada que viene y pasa por aquí, pues deberíamos de atenderlo. Entonces ella mandó a construir un aposento para ella. Y entonces, cada que él pasaba por ahí, él se quedaba ahí. Ella lo atendía, y su esposo y la gente que estaba ahí, porque ella era una mujer prominente, lo atendían. Y entonces Eliseo, en agradecimiento, quería devolverle el favor, pero ella dijo, bueno, no necesito nada. Sin embargo, él preguntó a su siervo, y es lo que dice el versículo 14, ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano, ¿sí? Entonces dice el versículo 15, llámala, ordenó Eliseo. Y ese la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió, el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. Y vean lo que dice ella. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. El versículo 17. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Bien, esta historia es un poquito larga, no puse todo el texto. Resulta que finalmente sí, ella entró a la maternidad, ella sí tuvo un hijo a pesar de que su esposo ya era avanzado en edad. Pero pasado el tiempo, el niño creció y un día murió. Un día que salió al campo a buscar a su papá, el niño empezó a tener un dolor de cabeza, narra la palabra de Dios y dice, ay, mi cabeza, y entonces murió. Entonces, pues llevaron al niño al aposento que habían construido para el profeta Eliseo y la mujer fue a buscar al profeta Eliseo. Pero ella se mantuvo tranquila, ella resistió en fe a pesar del dolor y a pesar de la muerte de su hijo, ella fue a hacer lo correcto, buscar al hombre de Dios para buscar la respuesta de Dios. Ella fue a buscar al profeta de Dios y a poner delante de él la necesidad que tenía en su corazón. Entonces, Eliseo, al saber ya qué estaba pasando, fue al aposento que le había construido esta mujer y vio al niño muerto. Entonces la Biblia narra que él se posó sobre el niño, oró, hizo esto varias veces y el niño resucitó y se lo entregó vivo a su madre. Esta es una pequeña ilustración de esta historia, de cómo este niño o este muchacho, o tal vez era un adolescente, la Biblia no nos da detalles de la edad, pero cómo fue resucitado por el poder de Dios y su madre recibió de vuelta a su hijo. Y esta es una historia y una enseñanza también para nosotros. Hay ocasiones en que en la adversidad, la desgracia toma nuestras familias. Hay una enfermedad, hay una tragedia, puede haber muerte. Sin embargo, delante de Dios nosotros podemos traer toda carga, todo peso de dolor, un corazón afligido y ponernos delante de Dios y esperar su respuesta. Y Dios en su misericordia puede hacer lo mismo que lo hizo con esta mujer tsunamita. Ella recibió a su hijo de vuelta y puede que nosotros también estemos siendo reconfortados por el Señor porque Dios esté obrando en medio de esa situación que es de dolor, que es de tragedia para nosotros. Nosotros podemos venir y confiar
en que Dios tiene control sobre todas las cosas, que Él es soberano y que si Él determina obrar a nuestro favor, entonces tenemos de parte de Él todo lo que podamos pedir. Dios obra a favor de sus hijos porque no quiere que su palabra quede en entredicho, no quiere que su palabra quede como en duda. Dios va a obrar a favor de sus hijos. Y finalmente, queridos hermanos, queridas hermanas, los remanentes, esos somos nosotros, los remanentes. Nosotros fuimos llamados por Dios a permanecer aún en medio de un mundo caído. Y quiero leerles esta parte que está en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien hasta aquí, queridas hermanas? Sí, Muchas gracias, Conchita. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y esto en resumen es la salvación de nuestras vidas. Nosotros no estábamos en el Señor, no éramos de su pueblo, andábamos en oscuridad. Sin embargo, el Señor nos ha salvado por medio de Cristo y hemos sido rescatados por su sangre, porque Dios nos escogió. Somos un linaje escogido. Somos una nación de reyes y sacerdotes, una nación santa, para servirle a Él. ¿Para qué? Dice aquí este versículo específicamente, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos llamados como testigos de la obra, del poder de Dios. Somos llamados a testificar que es cierta la palabra de Dios. Nuestras vidas son esa prueba, esa evidencia. Estábamos en tinieblas, pero ahora fuimos llamados a una luz admirable, la luz del reino de Dios, la luz de su evangelio. Nosotros somos esa muestra de que el mundo no tiene misericordia, pero en el Señor sí hay misericordia y nosotros somos esa evidencia. Nosotros hemos recibido misericordia. El mundo no está con Dios, el mundo no es pueblo de Dios, el mundo no es hijo de Dios. Sin embargo, Dios nos sacó de ahí para mostrar en nosotros esa misericordia y hacernos su pueblo, hacernos sus hijos, hacernos su familia. Nosotros somos la evidencia de que Dios obra para salvación. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra tarea en medio de la adversidad. Ser testigos de la obra de Dios, proclamar las maravillas de Dios a un mundo que está caído, a un mundo que está en oscuridad. Bien, queridas hermanas, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Ahí me ven? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok, bien. Discípulos en la adversidad. Cada día representan muchos retos. Cada día hay que tomar decisiones. Cada día es incierto lo que vamos a vivir. Sin embargo, tenemos el respaldo de Dios para estar seguros de que en la voluntad de Él, nuestro destino es el mejor. Nuestro destino verdaderamente está en sus manos y nuestras vidas son guardadas. Y si Dios nos llamase aún en medio de eso, Dios tiene un verdadero plan hermoso y eterno para nosotros. La palabra de Dios, con estas historias que les leí de manera breve y otras muchas más, nos enseña que Dios obra
en medio de nuestra debilidad, que Dios obra en medio de la dificultad, en la crisis, en el problema, para mostrar que Él es Dios. Y es ahí el medio o el instrumento para que nosotros seamos perfeccionados, para que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. La adversidad, el problema, hacen que nosotros seamos como esa, esa masa de barro que Dios le está dando forma hasta hacer una obra maestra. De hecho, la carta de Romanos capítulo 5 nos dice esto, que nosotros aún podemos gozarnos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación va a producir paciencia y la paciencia va a devenir en un carácter aprobado. Y ese carácter aprobado por las circunstancias va a terminar en esperanza, porque esa esperanza está puesta en Dios. Y Dios ha derramado sobre nosotros su espíritu en nuestros corazones y nos llena día a día. Eso lo pueden leer en el Romanos capítulo 5. Bien, queridas hermanas, yo quiero orar por ustedes, orar por la gente que pueda ver este video, para que recuerde que en medio de la adversidad, Dios ha dado estas y muchas otras pruebas de que Él está con nosotros, de que Él obra a nuestro favor y de que Él no nos deja. Él siempre tiene algo para respaldar nuestras vidas, Él siempre tiene algo para responder nuestras oraciones, Él siempre tiene algo para bendecirnos. Entonces, voy a orar para terminar este tiempo y que sea de bendición, queridas hermanas. Y si ustedes están en este momento o saben de alguien que está en necesidad, que está en problemas, en adversidad, que está en enfermedad, que está sufriendo algo, por favor, pueden comentarlo aquí, vamos a orar por ellos, o pueden escribirme a mi chat, aquí en el WhatsApp, y vamos a estar orando por ellos también. Entonces, quisiera saber si alguien tiene un tema de oración, puede exponerlo ahora. Los escucho.